Bienvenidos a Salud. Les habla Mirna Chamorro. Los accidentes cerebrovasculares son la tercera causa principal de muerte en los Estados Unidos. También son la causa principal de discapacidad grave a largo plazo. Aunque la mayoría de los accidentes cerebrovasculares ocurren en personas mayores de 65 años, pueden aparecer a cualquier edad. Es importante conocer los síntomas para no tardar en buscar atención médica. Estamos de regreso a Salud. Para hablarnos sobre el derrame cerebral, nos acompaña la doctora Indrani Acosta, directora del Stroke Program de Florida Hospital. Bienvenida a Salud, doctora Acosta. Es un placer estar aquí, gracias. Es un tema bien importante que es el stroke o los derrames cerebrales y queremos pues entonces recordarle a la comunidad qué es esto de derrame cerebral. Cuando se habla de derrame cerebral se hablan de dos tipos de stroke, como se le conoce en inglés. Uno es un coágulo que se forma en una arteria del cerebro que para el flujo sanguíneo a un área del cerebro. Eso es lo que se conoce como el gran derrame cerebral comúnmente, es el más común. También está el derrame cerebral, que es el que se conoce como el hemorrágico, o la hemorragia, o el sangrado que hay en el cerebro. Ese es cuando una de las arterias del cerebro se rompe o hay una ruptura y entonces sale la sangre del flujo sanguíneo y se crea como un hematoma dentro del tejido cerebral. ¿Cuál es más peligroso de los dos? De los dos, el hemorrágico, el que tiene sangrado en la cabeza por lo general, es mucho más severo, da unos cambios neurológicos mucho más severos en el paciente y por lo general el paciente está muy delicado de salud, muy crítico. ¿Cuáles son los síntomas para uno detectar que podría estar sufriendo un derrame cerebral? Lo más importante que puedo decirles es que los síntomas de un derrame cerebral son agudos. De momento el paciente está bien y al otro segundo el paciente tiene algún cambio neurológico. Por lo general se ve debilidad en solamente un lado del cuerpo. Por ejemplo, puede haber torcimiento de la cara del paciente junto con debilidad de un brazo y de una pierna. También puede haber entumecimiento o esa sensación de hormigueo que el paciente de vez en cuando refiere. También en un lado de la cara, en un brazo o en una pierna. Puede haber lo que se le conoce como el paciente está hablando muy pesado o que tiene la lengua pesada, en donde las palabras que está enunciando el paciente se escuchan como lentamente. Y también puede haber cambios en la visión, o el paciente puede perder completamente la visión o puede perder parte de la visión, solamente no pueden ver por un lado. Algunos derrames cerebrales también se presentan con dolores de cabeza muy severos, pero por lo general no tienen tanto dolor de cabeza. ¿Por qué suceden los derrames cerebrales? El factor de riesgo más común es un paciente que tiene hipertensión, lo que es la presión alta. Cuando un paciente tiene la presión alta, por lo general los vasos sanguíneos están trabajando sobre mucho estrés que se conoce. Entonces los vasos sanguíneos pueden o acumular un coágulo o se pueden romper. Y ese es el factor de riesgo más común en un paciente de derrame cerebral. ¿Cómo podemos prevenirlo? Sabemos que como hispanos hemos visto familiares, personas cercanas a nosotros que los han sufrido. ¿Cómo se puede prevenir esto? Para prevenir derrames cerebrales, el paciente tiene que conocer muy bien su salud, tiene que conocer sus factores de riesgo. Desde que uno es adulto, de 18 años en adelante, yo recomendaría un examen físico anual en donde el paciente, prestando atención pues, a los signos vitales, a la presión, al latido cardíaco, hacerse exámenes de sangre en donde uno pueda reconocer si tiene algún problema con los números del colesterol o los números del azúcar, lo que llevaría a una diabetes, porque controlando los factores de riesgo es que se controla la incidencia del derrame cerebral. Qué bien. ¿Y qué tratamientos? Una vez una persona sí sufre un derrame, ¿cómo se trata? Una vez uno reconoce que una persona pueda estar sufriendo un derrame cerebral, se considera una emergencia. Se debe llamar al 911, al 911 inmediatamente, porque existe tratamiento para el derrame cerebral que es causado por el coágulo en el cerebro. Existe un medicamento, pero solamente se puede dar en las primeras 4 horas y media de cuando comienzan los síntomas.
Una vez el paciente quizás llegue al hospital o a su médico y han pasado ya 4 horas y media, ya no se puede utilizar ese medicamento, pero se pueden utilizar otros medicamentos para prevenir otros derrames cerebrales. Como por lo general se trata del derrame cerebral tipo de coágulo en el cerebro, se le dan medicamentos al paciente para prevenir coágulos. La recuperación, ¿la persona se recupera completamente o no? ¿Cómo sucede? La recuperación del derrame cerebral va a depender en qué tan grande ha sido el derrame. En el cerebro nosotros tenemos arterias que son muy grandes, otras que son medianas y otras que son muy pequeñitas. Por ejemplo, si el paciente sufre un derrame cerebral en una de las arterias más pequeñitas del cerebro, por lo general se puede llegar a pensar que el paciente se va a recuperar 100%. Si el paciente sufre un derrame cerebral en una de las arterias mayores o más grandes del cerebro, por lo general el paciente sí queda con algún tipo de incapacidad. Sí siempre hay mejoría, pero los derrames que son más grandes sí dejan al paciente con algún tipo de incapacidad por vida, lamentablemente. A veces escuchamos, fue un stroke leve, fue un mini derrame. ¿Eso es lo que se está refiriendo o no? Un mini derrame es lo que se considera un ataque isquémico transitorio. Aquí en Estados Unidos le llaman el TIA o el mini stroke. Esos son síntomas de stroke en donde ocurre un coágulo, pero el cuerpo los reabsorbe y el paciente regresa 100% a su normalidad dentro de 24 horas. Esos pacientes nosotros los tratamos con la gran importancia de como si hubiesen tenido un derrame cerebral de seguro. Tienen que ser evaluados completamente y ponerlos en los medicamentos que se han probado que previenen los derrames cerebrales. ¿Por qué tantos hispanos sufren de derrame? Los hispanos, como una categoría aparte, sufren de derrames cerebrales un poco más que la población general, y eso se debe a la genética. Como hispanos, genéticamente por lo general venimos predispuestos para unos factores de riesgo que causan derrames cerebrales. Esos son pues la hipertensión o la presión alta, la diabetes, el consumo de alcohol en altas cantidades en general en el paciente hispano masculino. Y además, en este país en particular, pues como hispanos está la barrera del lenguaje y es más difícil para los hispanos tener pues el cuidado médico que a lo mejor se necesitaría para tener todos los factores de riesgo controlados. Un último consejito para la comunidad que nos está viendo. Más importante que yo debiera recomendar sería que cada paciente o cada persona tenga control de su salud, que sepa exactamente cómo están los números de la sangre, que sepa cómo está su presión, que si fuma, pare de fumar y que conozca los factores de riesgo que corren en su familia, porque genéticamente pues ya tenemos una predisposición. Qué bien. Okay. Muchísimas gracias, doctora Costa, por esa información tan valiosa y compartir con nosotros. Ha sido un placer, gracias. Okay. Quédese en sintonía, que después de una pausa regresamos con más salud. Estamos de regreso a Salud y conversamos sobre los derrames cerebrales. Con nosotros se encuentra Luz Reyes, quien cuida de un familiar que ha sufrido de un derrame cerebral. Bienvenida a Salud, Luz. Gracias por la invitación. Gracias porque deseas compartir con nosotros tu experiencia. Cuéntanos cómo empezó tu experiencia cuidando a una persona enferma de alguna condición cerebrovascular. Tendría que comenzar con mi mamá. Mi mamá falleció en diciembre del 2001 a causa de las complicaciones de diabetes. Ella no sufrió de ataques cerebrales, pero sí le dieron muchos ataques del corazón. Vi cómo mi mamá estaba sufriendo las consecuencias de esta enfermedad y tuve que tener cuidado de ella. Jamás pensé que, a pesar de que me tocó tan cerca cuidar a mi mamá, por su condición, jamás pensé que esto iba a llegar aún más cerca de mí. Cuando dices más cerca, ¿quién en esta ocasión ha sufrido? Mi esposo, mi amado esposo. Hemos estado casados por 13 años y desde el 2005 mi esposo ha estado teniendo ataques cerebrales. Es una persona joven,
A causa de la diabetes y la alta presión, ha habido muchas complicaciones y ha sufrido por más de 13 ataques cerebrales. Wow. ¿Cómo ha impactado tu vida en este momento eso? Es un impacto que es bien fuerte, pues es mi amado. No solamente ataques cerebrales, sino que en diciembre del año pasado ya sufrió de un ataque al corazón con todas estas complicaciones. Y el cuidado es intensivo. Es intensivo porque es ver una persona que tú amas, ver su salud deteriorándose poco a poco y no tener la misma persona, ha desarrollado lo que le llaman demencia cardiovascular, lo cual quiere decir que parte de su memoria pues también ha perdido, recuerda algunas cosas. El año pasado, en el diciembre, para la despedida de año fue cuando nos dimos cuenta que él estaba teniendo pérdida de la memoria. Cuando le dije que íbamos a compartir con una de mis sobrinas la despedida de año y cuando le mencioné su nombre me dijo, no sé quién es ella. Y yo le dije a mi esposo, sí, mi sobrina, la hija de mi hermana Noemí. Y me dice, bueno, no sé quién es, pero también nos vamos allá. En ese momento, pues, yo estoy en el trabajo. Engancho el teléfono, llamo a mi hija que estaba cerca de la casa. Estamos en el cuidado de mi hija también, no habíamos tenido que mudar con ella. Y mi hija fue inmediatamente a observar qué estaba pasando con mi esposo. Se veía normal, se veía todo bien, pero nos dimos cuenta poco a poco que eso es lo que estaba sucediendo hasta que le dieron un diagnóstico que había tenido otro derrame cerebral y eso había causado la demencia vascular. ¿Cuál ha sido tu rol? ¿Lo has tenido que ayudar físicamente, llevándola a las citas médicas? Y emocionalmente ha sido una carga muy fuerte también. Sí, se convierte en una responsabilidad mayor, porque esto es en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad. Y es bien difícil porque no puedo dejar de trabajar. Otra de las circunstancias que han sido bien difíciles ha sido la finanza, pues él lleva 4 años que no ha trabajado, esperando a que él pueda tener el disability, ir con él a las citas, llevarlo, saber todo lo que está pasando en él. Algo que me preocupa mucho es que él es bien inteligente, él es un hombre bien inteligente y capaz de tantas cosas y querer seguir luchando a lograr las cosas que ha hecho en su vida, pues él trata y yo me doy cuenta cuando no puede, me doy cuenta que su capacidad no es la misma de antes. Cuando vamos al médico o cuando vamos a los sitios, la gente lo ve y el que no le conoce lo ve muy bien. Oh, mucha gente dice, qué bien se ve Eli, qué bien está él, pero yo que convivo con él día a día, a diario, me doy cuenta de cómo él se va disminuyendo y emocionalmente pues a mí me hace mucho daño. Durante este proceso, desde el comienzo hasta el presente, ¿has tenido el apoyo de algunas personas a tu alrededor que te han ayudado en este proceso? Sí, yo recuerdo que en el 2011 el gobernador Giuliani dijo algo en unas conferencias que estuvimos y de esto yo me he aferrado mucho. El gobernador Giuliani dijo que lo mejor que le pasó a él en el 9/11, en el ataque del 9/11 fue que él estuvo rodeado de héroes, donde aquellos escombros que cayeron sobre personas, algunos fallecieron, pero no todos murieron, algunas personas sobrevivieron porque héroes que sabían, que estaban capacitados y tenían las destrezas para remover los escombros, pudieron sacar personas con vida. Yo me he ocupado de rodearme de héroes, héroes espirituales, mis líderes espirituales, mis pastores, mis mentores, mi familia, mis hijos, mis hermanos, han sido el apoyo principal que yo he tenido donde he podido llorar, donde mis hijos me dicen, mami, está bien, esto va a pasar, va a estar mejor. Ese ha sido el apoyo principal que he tenido. He fallado en algo y lo que yo creo que he fallado es en buscar otras compañeras o otros amigos que han pasado, han sufrido lo que nosotros estamos sufriendo. Yo creo que eso sería una meta para nosotros lograr un grupo de apoyo donde nos podamos reunir y si hay que llorar, lloramos, pero si hay que reír, nos reímos. Si se olvidó de algo, pues tú te acuerdas y yo le ayudo. Yo me apoyo mucho en la menopausia, en mis cambios, digo, ay, a mí también se me olvidan las cosas, que es bien natural que nos pase. Esa es la forma como le he podido sobrepasar y sobrevivir. Estoy de pie por la gracia de Dios y por mis héroes que me rodean. Qué bien. Y entonces, ese proceso de recuperación, ¿cómo ha sido? ¿Él está mejor? ¿O cuál ha sido el proceso en cuanto a visitas médicas? Es un proceso como un sub y baja. De momento él está bien, por ejemplo, lo operaron el 31 de diciembre, le hicieron 4 bypass en su corazón y entonces fue un proceso de cuidado de por lo menos 6 meses para recuperarse. Hacen apenas 2 meses que no ha tenido que ir a médicos en emergencia, pero sí a su médico regular y a su especialista.
De momento, el miércoles pasado comenzó otra vez a decaer. La presión está incontrolable, no sabemos qué está causando esto. Es muy débil y a cada momento pues estoy con el teléfono pendiente, esperando que él me llame para saber cómo él está. Hay veces tengo personas que pueden estar en la casa, otras veces no. Seguir las indicaciones del médico, ¿qué cosas son importantes y claves durante este proceso? Lo más importante es conocer la condición, perdón, es conocer la condición, seguir los cuidados médicos. La guía médica es tan importante, hay veces que aún ellos mismos no entienden qué es lo que está pasando, se debate uno con un medicamento, otro con otro, conocer los medicamentos que está tomando, tratar de tener un régimen estable para que estos medicamentos se los pueda tomar constantemente al tiempo que debe de ser. Se nos hace difícil cuando no podemos estar las 24 horas con la persona, cuando hay que salir y trabajar y no hay una persona que pueda estar ahí por lo menos constantemente acordándole, porque a veces llego y le digo, ¿te tomaste el medicamento? Y yo tengo que mirar en la mesa una cajita que tenemos con los días para yo saber si él se la tomó o no, porque a veces no se acuerda. Luz, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, pero gracias por haber compartido tu experiencia. Estás en mis oraciones y esperamos que el público que escuche este mensaje también puedan orar por cada persona y que sepamos cómo ayudar a aquellos que están cuidando de personas que sufren de stroke. Gracias a ustedes por esta oportunidad y de aquí podemos comenzar un grupo de apoyo. Claro que sí. Gracias, Luz. Gracias. Quédese en sintonía, que después de una pausa regresamos con más salud. Aunque los ataques cerebrales son una enfermedad del cerebro, pueden afectar todo el cuerpo. Los efectos de un ataque cerebral pueden variar desde leves hasta severos. Conocer los síntomas del accidente cerebrovascular y llamar al 911 inmediatamente si alguien parece estar sufriendo uno son pasos muy importantes para lograr una rápida atención médica. Esto es todo por el día de hoy, pero esperamos que la información ofrecida pueda ser de gran beneficio para usted y sus seres queridos. Con ustedes estuvo Mirna Chamorro y nos vemos en un nuevo episodio de Salud.